¿Qué es el ciclo de Krebs? Se nombra ciclo de Krebs gracias a su descubridor Hans Krebs. También se le conoce como el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. Implica redox, la deshidratación, la hidración y las reacciones que producen ATP, trifosfato de adenosina, portador de la descarboxilación de energía de la coenzima para las células. ¿Cuáles son las características del ciclo de Krebs? En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos, hasta producir CO2 y agua, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y ATP. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, tales como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibiótica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? La función principal del ciclo de Krebs es producir energía, salvarla y transportarla como ATP o GTP. El ciclo es también central a otras reacciones biosintéticas, donde los intermedios producidos se requieren para hacer otras moléculas, tales como aminoácidos, bases de nucleótido y colesterol. El ciclo de Krebs se encuentra en todas las células que utilicen el oxígeno, combinado con el proceso de fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs produce la mayoría de energía usada por las células aerobias, con la energía del porcentaje ofrecida para los seres humanos, que son mayores del 95%. ¿En dónde se desarrolla el ciclo de Krebs y cuáles son las reacciones necesarias para su realización? El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial, en eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. Reacción 1. Condensación e incorporación de acetil. Se produce la unión del acetil, 2 átomos de carbono, más oxalacetato, 4 átomos de carbono, para producir una molécula de citrato o ácido cítrico. De ahí el nombre del ciclo, que tiene 6 átomos de carbono. Reacción 2. Isomerización. Consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula de citrato. El proceso se hace a través de añadir y de quitar una molécula de agua, H2O, ya que eso obliga a la molécula a reestructurar sus enlaces. La enzima que cataliza esta reacción es la aconitasa. Reacción 3. Deshidrogenación del isocitrato. En esta fase se produce una deshidrogenación del isocitrato mediante una descarbonización o oxidativa. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y se liberan electrones que lo captan, NAD, más cofactores enzimáticos oxidados y que se reducen para formar NADH, cofactor enzimático reducido. Reacción 4. Transformación del alfa-cetoglutarato. Ocurre lo mismo que en la reacción anterior. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y transformamos NAD+ en NADH. Pero en este caso la diferencia es que además se introduce una coenzima A. Como entra un átomo de carbono de la COA menos CH y sale otro en forma de CO2, el número de átomos de carbono no se modifica. Reacción 5. Fosforilación a nivel de sustrato. La succinili CoA que habíamos formado en la reacción anterior ahora va a perder esa coenzima A que habíamos captado anteriormente y asimismo usamos la energía de esa reacción, liberación del CoA, para transformar un GDP más pi en un GTP, análogo energético del ATP. En conclusión, al final de esta reacción habremos transformado la succinili menos CoA en succinato. Reacción 6. Oxidación. En esta reacción vamos a transformar el succinato en fumarato. Está catalizado por la succinato menos DH. Deshidrogenasa y libera electrones. Estos electrones los capta un FAD más y se transforma en un FADH2. Reacción 7. Hidratación del fumarato. Se produce una hidratación a partir de la fumarasa. Consiste en captar una molécula de H2O y se transforma el fumarato en L-malato. Reacción 8. Hidrogenación del L-malato. En esta última reacción del ciclo de Krebs
se va a transformar L-malato en oxalacetato. Como es una deshidrogenación catalizada por la L-malato DH deshidrogenasa, vamos a liberar electrones. Esos electrones los captará una molécula de NAD más para transformarse en NADH. ¿Cuáles son los productos del ciclo del ácido cítrico? Carbonos que entran al ciclo del ácido cítrico a calcular la producción de ATP y acarrean los electrones reduciendo NADH y FADH2. En una sola vuelta del ciclo, entran 2 carbonos de acetil menos COA y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Se generan 3 moléculas de NADH y una de FADH2 y se produce una molécula de ATP o GTP. Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponden a una molécula de acetil, COA. Cada glucosa produce 2 moléculas de acetil, COA, por lo que se debe multiplicar estas cifras por 2 si se quiere conocer el rendimiento por glucosa. En cada vuelta entran 2 carbonos de acetil, COA, al ciclo de ácido cítrico y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Sin embargo, las moléculas de dióxido de carbono no contienen carbonos de acetil, COA, que acaban de entrar al ciclo. En su lugar, los carbonos de acetil menos COA se incorporan inicialmente a los intermediarios del ciclo y se liberan como dióxido de carbono, hasta en ciclos posteriores. Después de suficientes vueltas, todos los carbonos del grupo acetil menos COA se liberan como dióxido de carbono. ¿Dónde queda el ATP? El ciclo del ácido cítrico no produce mucho ATP, pero indirectamente los electrones NADH y el FADH2 que genera conectan con la última parte de la respiración celular, al depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa.